momento estamos conversando con el Teatro Invisible, que es parte también del Teatro del Oprimido de Augusto Boal, de lo que se hizo acá en Chile en los años 80. Y estamos con, bueno, con Marcela Schulz, que es parte del Teatro El Riel, pero al mismo tiempo fue parte también del Teatro Invisible, y con Patti Tamargo, que también fueron parte de esa compañía, de esa agrupación, y estamos esperando, como tuvimos algunos problemas técnicos, estamos esperando que se incorpore Mario Gatica y Carlos Ollarse, así que mientras tanto vamos a comenzar. Marce, tú quisieras leer unas palabras, ¿cierto? Estás muteada. Bueno, buenas noches. Aquí nos ha costado un poquito ponernos todos de acuerdo. Mario Gatica, hola Patti Tamargo, querida actriz maravillosa. Ahí está Carlos, que acaba ahí de entrar, Carlos Ollarse, también actor maravilloso, compañero de vida. Bueno, estamos esperando a Mario Gatica, que también un gran compañero actor, y aquí me manda un mensaje, entonces podemos... Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Carlito. Ah, ya. Okay. Ya, gracias. Estamos al aire, Carlos. Ya, ok. Le pido disculpas el atraso, pero estamos desde otro computador, me quedó la cagadita del otro computador. Bueno, ahí le mandé el link a nuestro querido compañero Mario Gatica, ahora por WhatsApp, porque parece que no lo vio por el correo. Pero para comenzar, entonces, veamos cuál es nuestra labor en este momento como Teatro El Riel, frente a todos los acontecimientos históricos de nuestra patria. Podemos decir que la memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada hacia el presente que valora simbólicamente las acciones colectivas vividas por un pueblo en el pasado. En esta celebración de los 40 años del Teatro El Riel, evocamos memoria como una acción que busca preservar la identidad de los trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas. Es no olvidar lo aprendido muchas veces con sangre, así no repetir errores, evocar en nuestro pensamiento y en el corazón a quienes partieron antes que nosotros, pero que siguen presentes cada vez que se prenden los focos para una función. Colectivamente, como es el teatro, en estos conversatorios buscamos ampliar nuestro mirar no para ponernos nostálgicos, más bien analizar las circunstancias, develar historias que permanecen ocultas, muchas veces por la conveniencia de quienes ostentan el poder. Poner en escena a las y los trabajadores de la cultura quienes se rebelaron contra la dictadura. Estamos con la memoria porque es un instrumento imprescindible de transformación. Por último, querer decir que en el mundo hay muchas cosas que nos hermanan, lamentablemente también nos hermanan las injusticias y la sangre derramada. Queremos esta noche saludar al hermano pueblo de Colombia y también al pueblo hermano de Palestina. Gracias.
Bueno, así comenzamos con la memoria, ¿no? Yo no sé si Mario se pudo Sí, conectar. aquí estoy. Aló, buenas tardes. Hola, Hola, Pati, Mario. Carlos, Félix, Daniel, Marcela. Años, años sin vernos. O sea, Sí, esto es Años, años. un buen momento para Sí. reencontrarnos, ¿ah? sí. Mira tú, cómo son, cómo es la situación. Empecemos entonces. Vamos a empezar a tratar de esta madeja, tomando el hilito de esta madeja. Así que, Fais, dime por dónde empezamos. Bueno, el propósito es un poco, es lo que dice la Marcela con este texto de una manera poética, es que este año nosotros, el Teatro del Riel cumple 40 años y en algún momento la búsqueda fue también pensar en qué pasaba también en el contexto de los años 80, en que fue el contexto en el cual surge también el Teatro del Riel, y ver que la Marcela me contaba, hablemos con los compañeros, cómo se generó esta contracultura, y por eso estamos haciendo estos conversatorios martes a martes. Y eh, en este caso es también saber un poco del trabajo de ustedes, porque yo he escuchado a través de Marcela, pero hay todo un entramado cultural del cual al parecer no se ha documentado mucho. Entonces para nosotros es la importancia de dejar un registro y un documento de toda esta acción a partir de los relatos de ustedes. Y entonces por lo mismo pensaba preguntar por Mario Gatica y me gustaría saber de qué se trata el teatro invisible, cómo se podría definir el teatro invisible. Em, bueno, yo creo que voy a ponerlo un poco en cómo llegó el teatro invisible, cómo se empezó a generar y cómo nosotros lo interpretamos. No olvidemos, yo la primera vez que escuché sobre el teatro invisible fue el año, bueno, yo estaba en el Liceo Amunátegui y me entero que se había producido en Brasil un golpe militar y que había una cantidad de actores, pintores, músicos en la Plaza de Armas. Y yo fui con el curso y ahí, dentro de lo que podía escuchar en portugués, en brasilero, escucho Boal, Augusto Boal, el teatro del oprimido. Bueno, pero como digo, yo un cabro de tercero medio. Y me fui. Y después, o sea, en 1968, 1969, conozco a Patti por unos talleres que hacíamos en la Vicaría Pastoral Juvenil. Después, por esas cosas de la vida, nos encontramos en una acción de intervención callejera que se hacía en ese entonces, y ahí recién aparece Boal y o sea, mejor dicho, lo replanteamos de una manera de acuerdo a las contingencias que teníamos. Y el teatro invisible, en esencia, es justamente, como diría Boal, dar la posibilidad bajo el instrumento teatral de que el oprimido, la persona sin voz, pueda expresar sus emociones, sus necesidades, su protesta a través de este espacio teatral. Entonces él tiene el teatro invisible, el teatro de estatua, el teatro de documento. Y acá en Chile podríamos decir que surgió a partir de esta expresión de nuestra, siendo jóvenes revolucionarios y siendo parte del mundo del teatro, creíamos que era necesario estar presente. Y estar presente no en las salas de teatro, sino estar presente en la calle. Y el teatro invisible, justamente, yo creo que la historia teatral no nos tiene registrado por eso, porque éramos
un grupo de actores que hacíamos acciones teatrales cuya finalidad no era hacer teatro callejero. No. Es que esa es la gran diferencia entre lo que hacía Andrés Pérez, que hacía teatro callejero y la gente se unía en torno a una historia muy crítica, muy irreverente y aguda para leer. Pero en el caso nuestro, hacía una acción justamente era para agitar a aquellas personas que pasaban y que sabían que algo ocurría y que esas personas que estaban haciendo eran parte del pueblo. Y por lo tanto, la noción de esa agitación era justamente decirse, si ellos protestan, ¿por qué yo no? Y así fue, y así empezamos a concebirlo. A tal punto que cuando hacíamos acciones, yo tengo una acción callejera que hicimos con Patti, que fue creo que la primera acción que Patricia hacía una persona, una señora que venía de La Vega, con una bolsa de plátano, cebolla, papa, porque todo eso era una producción nuestra. Entonces, esta señora justamente atravesaba lo que era el cine Ducal y la entrada del teatro municipal. Y en ese momento, esta señora se desmayaba, se perdían las papas, entonces toda la gente que estaba alrededor ayudaba a esta mujer. Y ese era el momento para hacer la agitación. Me acuerdo que en ese tiempo a Mequis, que tenía le pusimos una bolsa, el signo peso, y pusimos una cadena para que ninguna ninguna auto particular pasara, y ahí vino la proclama, vino el discurso, hicimos esa acción. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que esta mujer, en el momento que todo el mundo, ella daba su discurso, ella daba su protesta, expresaba su malestar, lo que era motivo para que el resto de los actores participáramos y agitáramos ese discurso. Y se sumaba gente que por ese momento pasaba. Y ahí se genera el momento. Ese yo creo que es la expresión más importante, lograr el objetivo de que aquella persona flotante que deambulaba por la ciudad entrara en discusión y expresara su sentir. Así lo concibimos. Después hicimos el trabajo con León, o sea, con Gregory Cohen, con el Teniente Bello, y hacíamos un teatro invisible al interior del metro. Ese ya tenía un mayor riesgo, porque en ese tiempo no teníamos celulares, todos nos basamos con señas y con la exactitud de que a una hora exacta la acción tenía que pasar. Entonces decíamos, estamos hablando del año 80, en ese momento se estaba promulgando la ley, había una ley que era de otra forma, tenía la posibilidad de delatar al vecino si este tipo hacía algo extraño. Esa ley en el año 80 apareció. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Tomábamos el metro en relación Baquedano y dijimos, esta cuestión tiene que saber la gente de Vicuña Maquena para arriba. Tenemos 3 estaciones. Entonces, si subíamos en Baquedano, Salvador, nos preparamos entre Salvador y Pedro y Manuel Montt, tenía que producirse la acción para que la gente que lo hacía continuara, porque eso era lo que iban a provocar la discusión al interior del metro. Entonces, habían digamos, distintas maneras, pero en lo fundamental, y respondiendo a tu pregunta, era eso. El teatro del oprimido, el teatro del invisible era en una situación compleja como la vivimos en dictadura, era agitar una acción, denunciar directamente lo que acontecía, y quienes la hacían eran personas que sufrían la dictadura, en otra palabra, eran los oprimidos. No sé si te respondo, Faís. Sí, sí. Eh,
Muchas gracias, Mario. Me gustaría preguntarle a Carlos, ustedes trabajaron en esta especie como de clínica del teatro invisible. Entonces, ¿cómo se origina? Bueno, la Marcela me ha contado algunas cosas, entonces quisiera preguntarle de dónde surge que se hayan agrupado. Correcto. Mira, bueno, la experiencia nuestra con el teatro invisible, yo no me acuerdo, Mario, Patti o Marcela, si participaron en el seminario que hizo Atahualpa del Chiopo, en el taller. No participaron. Mario, No, tú no, no. no Una, participaste. Bueno, no, no. nosotros tuvimos una experiencia, me estoy refiriendo al taller 666. Y, Sí, oye, sí, y sí. súper cortito agradecerles la instancia de reflexión que tenemos, fundamentalmente porque creo que lo que decía la Marcela en un principio, la memoria es sumamente importante tenerla muy presente, ¿no? Entonces, es bueno poder o sea, hacer una reflexión sobre lo que nosotros hicimos en ese periodo, que fue un periodo bastante complejo. Entonces, claro, nosotros tuvimos una oportunidad al taller 666, que era un taller cultural que se formó por una serie de personas del ámbito de la cultura, y teníamos, no sé, la María Caña, Juan Cueva, hasta en un principio. Había un conglomerado de artistas que estaban trabajando por hacer cultura, por recuperar lo que estaba perdido, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con un maestro, Atahualpa del Chiopo, que es uno de los maestros dramaturgos uruguayo que trabaja junto a Boal. Él tiene otro compañero, y conformaron una compañía de teatro donde se empieza a hacer esta investigación. Hay una postura muy interesante de lo que significa el realizar estas acciones, ¿no? En la calle. Nosotros cambiamos en esa oportunidad, cambiamos el escenario, como decía Mario, lo cambiamos por la calle. Las emociones y el trabajo actoral se hacía enfrentando al público que estaba en el entorno, ¿no? Ahora, objetivamente, nosotros en esa oportunidad, porque hicimos varias cosas. O sea, yo tengo memoria de haber participado en esto que plantearon Mario con la Patti, haber participado en esa situación. Me acuerdo que nosotros con la Marcela hacíamos un teatro en la micro, en que había una Claro. discusión, que después éramos pareja y llevábamos unos partes, y los partes los repartíamos. Se producía una discusión y los partes los repartíamos, y los partes eran la invitación a participar en el día siguiente, ¿no? El día de la protesta. Hicimos en el supermercado. Yo anoche conversé con una compañera muy querida de aquí en Algavaca, que fue la que me Ah, acompañó también a hacer una experiencia en un supermercado que tuvimos en Santiago, aquí en Portugal, con la Alameda. Ahí también hicimos un teatro invisible. Ahora, hay cosas que son muy especiales. Hicimos en el metro, con lo que dice Mario, se hizo en el metro y se hicieron varias incursiones en el metro. Y era un trabajo que estaba muy bien hecho. En esas épocas nosotros, para no caer en manos de la policía, desarrollábamos toda una estrategia. Subíamos al metro, calculábamos la hora, claro. los palos blancos los poníamos en los lugares, ¿no es cierto?, que necesitábamos, bajábamos, teníamos gente que nos seguía para poder sacarnos en caso. Oye, era un desarrollo muy hermoso. Yo Los sentí. métodos conspirativos, ¿Cómo? que utilizábamos los métodos conspirativos. Bueno, mira, yo tengo que serles bien transparente. Nosotros en el taller 666 éramos una base de las juventudes comunistas. Nosotros trabajábamos en el partido y en las juventudes comunistas. Y eso nadie, o sea, la gente, yo creo que todo el mundo sabía. El taller era eminentemente un taller que era producto de ¿cómo se llama?, de una experiencia que el Partido Comunista quería resolver. La cultura se había muerto en este país, la cultura había muerto. Teníamos compañeros desaparecidos, teníamos
era muy, muy complejo. Y aparece esta instancia para nosotros y empezamos a hacer un trabajo súper interesante. Y a mí me parece muy bien esto que ustedes hagan este rescate de la memoria, porque hay una metodología, hay una postura frente a lo que significa el arte, la cultura. Que nosotros como artistas en esa época tuvimos la necesidad de salir a la calle a protestar, a generar el cuestionamiento. Yo nunca me voy a olvidar que en esa época, parte también en el partido, parte la política de rebelión popular, en el año 83. Entonces, en el año 83 se toma por una decisión del partido la rebelión popular. O sea, teníamos que sacar la dictadura, teníamos que sacarla de la forma que pusiera. Y nosotros como artistas pusimos entonces al servicio de este proceso esta herramienta, y que nos cayó maravilloso, porque fue una experiencia. Si desean después profundizar, Atahualpa del Chopo es un maestro extraordinario, es un dramaturgo uruguayo, y él tiene toda esta concepción con Boal de que el teatro tiene que ser una herramienta de cambio, de compromiso, ¿no? Ahí hay también una postura frente al tema cultural, porque nosotros trabajábamos fundamentalmente para el pueblo, para el obrero, para el campesino. Nosotros en el taller montamos teatros que llevamos al campo, en plena dictadura, en plenos periodos de mucha oscuridad, montamos La Maldición de la Palabra. Y La Maldición de la Palabra la llevamos al campo y nos recibían los campesinos en las noches y nos llevaban hasta los lugares y de pronto teníamos 30 campesinos escuchando a La Maldición de la Palabra. Trabajamos con Brecht, un periodo muy potente de trabajo con Brecht. Entrar en lo que era la metodología brechtiana, este teatro épico, todo este cambio que hace Brecht, ¿no? Esta postura que tiene frente a lo que significan las herramientas de teatro. Entonces, a nosotros, a mí, viéndolo ahora desde la altura, desde el tiempo, me doy cuenta de lo maravilloso que cómo se van concatenando los diferentes momentos para generar algo, ¿no? Porque a nosotros nos llega esa información a través de Atahualpa del Chopo, de este teatro. Se lleva a la práctica, porque esta era una cuestión que ustedes se acuerdan, estaba bastante reglamentada. Nosotros, cuando salíamos a hacer estas experiencias, desarrollábamos toda una estrategia. Era una estrategia, porque sabíamos que si caíamos en manos de la policía, de la dictadura, no estábamos, desaparecíamos. Era así de violento. Ahora, como te digo, tuvimos muchas experiencias. Yo participé, yo anoté el otro día el tema de las viejas, lo que hizo la Patti, que seguramente te va a contar ahora. Nosotros hicimos otra experiencia en la micro. Yo hacía Gorgon, el de la CNI, y tenía una contraparte que todavía no. Empecé a llamar a varias posibles personas que fueron mi contraparte y no apareció. Entonces me quedo en blanco. Pero yo tenía una contraparte. Ahora anoche, conversando con la Quena y la Vaca, me contaba, me decía, oye, pero si yo participé con el Denis, con mi hijo chico, y estaba estaba el Rojas, el chico, ¿te acuerdas, Marcela? Patita, Ricardo Rojas. El Ricardo. Ricardo Sí. Rojas. Bueno, y había todo. Entonces los palos blancos estaban en la micro, nos íbamos subiendo estación por estación, todos sincronizados, arriba de la micro habían 4 o 5, y de repente aparecía este personaje que yo me ponía una máscara y un traje de militar, y teníamos una discusión con un detenido. Y una cuestión que la gente en ese corto lapso se producía el cuestionamiento súper fuerte. Bueno, el tema de la marcha, en el metro teníamos esa, que otra cosa vimos, la CNI y las viejas. Y yo no me acuerdo si ustedes participaron en ese, bueno, la Marcel sí participó en ese especie de happening que hicimos, donde había una novia, y la novia bueno, o sea, había música, ese happening, y la novia sembró
acerrín, me acuerdo, y No, y la calle la cortamos, la no, calle la cortamos después. ¿Ah? no era Serrín, no era Serrín. ¿Qué lo que era? ¿Tú te acuerdas bien? ¿Cómo? Pintura roja. Pintura roja. Pintura roja, claro, claro. Esa, Bueno, yo esa, no sé si te sí. contesto con algo, a lo que tú estás viendo. Ahora, yo creo que como fenómeno teatral es bien especial el teatro. Y creo que es una herramienta, ah, cada tiempo nos va dando señales donde los artistas tienen que estar y donde tienen que estar creando, ¿no? Este compromiso con tener conciencia, esta conciencia social, nos lleva a participar nos llevó a participar. Nosotros formamos esa compañía de teatro en el 666. Hicimos muchas cosas entretenidas. Hicimos hasta comedias musicales. El Mateo Iribarren, me acuerdo que nos escribió El Circo. No sé si ustedes vieron ese montaje que hicimos en el 666. Hicimos, hicimos, aparte de ser festivales de teatro, en el 666 parte la nueva canción. Se hizo la cantata de los derechos humanos, la especialidad del Tunate, teníamos el Pato Solovera, que es un músico maravilloso. Armamos una infinidad de obras, hicimos muchas obras de teatro en ese periodo, llevándola a los lugares más complicados, a las tomas, a las tomas. Estábamos en el campo, estábamos en los sindicatos, en lo que se podía, íbamos haciendo un trabajo. Ahí también al final, lo último que recuerdo, nosotros hicimos teatro infantil, yo, hicimos Juancito el Zorro, que lo llevábamos a las poblaciones. Era una cosa muy, muy hermosa. Y la última experiencia que tuvimos como taller fue la experiencia del Joaquín Murieta, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. No sé si ustedes se acuerdan de ese montaje. Mario, tú participaste con nosotros en ese montaje. Yo los vi en el Cariola, ahí ensayaban, me acuerdo, sí, En el pero Cariola. no sí, sí. No, Me no, gustaría, Carlito, me sí, gustaría que la Patti también nos contara su experiencia sí. con el teatro invisible, porque yo la verdad es que tengo un recuerdo vívido de todas las intervenciones de Patti. Uf, fuertes, fuertes. Me gustaría que contaras un poco esa experiencia, porque fueron varias. Sí. Bueno, parto celebrando este encuentro, celebrando 40 años de teatro para este grandioso Riel, que yo la verdad pienso que es una victoria de que durante 40 años un grupo permanezca de alguna manera porfiando el arte, porfiando el teatro y una manera de hacer teatro. Así que parto celebrando eso. Lo segundo es que para mí es muy doloroso recordar estos tiempos. No quisiera que se comprendiera como una anécdota, como anécdotas de accionares, ¿no? Sino que en el caso mío yo llego becada al taller 66 y que realmente pasa a ser como la raíz del teatro que yo llevo más de 40 años haciendo. Y ahí sí, ahí nos conectaba mucho con el arte hacia lo popular, hacia la visión, digamos, de conciencia, de una mirada más política, de una mirada reflexiva. Y yo parto, digamos, haciendo estas acciones con mucha inocencia, porque lo único que tengo claro en mi vida en ese momento, estoy hablando de 19, 18 años, lo único que tengo claro es que estoy desesperada. Tengo una desesperación por lo que está pasando, por la dictadura, por el proceso histórico de los jóvenes, lo que está pasando con toda la gente. Y me acuerdo que la emoción de la desesperación es la que comienza como a motivar
la salida de lo que sería el teatro y entrar a territorios no convencionales, como la calle, como los centros comerciales, que es donde yo tengo como un quiebre, incluso como actriz, el metro, la calle, las universidades, mira, donde íbamos, yo por lo menos siempre hacía alguna acción de arte. Y lo que a mí me llama del teatro invisible es que es invisible, se tiene que casi no notar que se está haciendo teatro y que son de alguna manera comodines. ¿Para qué? Para que se produzca la conversación, para que se produzca el conflicto, para que se tome partido. Y una de las cosas que aparte de la desesperación me moviliza, y me acuerdo de haberlo conversado profundamente en algún momento con Gregory Cohen, que estaba en una situación donde no había asombro. ¿Cómo asombramos? ¿Cómo provocamos el asombro? Y era eso lo que a mí me empezaba a motivar. Yo a la diferencia de Carlos, lo que plantea Carlos, yo no me sentí tan estructurada como armando algo tan evidente o tan armado. Era casi puro corazón y era una lucha aguerrida de que había que derrocar a Pinochet. Esa era la motivación central y tenía que ver con derrocar la dictadura, la violencia que se vivía, y teníamos que ir movilizando de manera como casi invisible las conversaciones, porque todo era peligroso, todo era terrible, todo era... Mira, yo me acuerdo, y estamos hablando de nuestra adolescencia, de nuestra juventud, en nuestro lenguaje estaban... Las frases eran terribles, los dinamitados, los torturados, los detenidos desaparecidos, los degollados. Mira, ese era nuestro mensaje, o sea, lo que estábamos recibiendo como jóvenes. Entonces, mira, yo escribí un texto que me gustaría compartirlo, un texto bien doloroso, porque quiero transmitir el por qué se llega al teatro invisible. Y tuvimos que ser muy valientes. Por un lado, te digo, la desesperación, la necesidad de encontrar en la gente que se asombrara, que nos sacudiéramos un poco, porque ya todos estos nombres eran como casi normalizados. No sé si así lo sentían ustedes, pero como que se había normalizado la violencia. Estoy hablando de los años 80, 84. Y en el 84 empieza ahí, a propósito de eso, empieza todo esto de las barricadas, donde yo también me manifiesto con poesía, con libros en mano, y voy buscando en todo lado donde vaya que el arte y la cultura tenga presencia. Entonces, a propósito de eso, se empiezan a generar todas estas acciones que eran como muy bien preparadas, porque nos jugábamos la vida, Marcela, yo me acuerdo, ¿no es cierto? Nos jugábamos la vida, subíamos a la micro y si bajábamos de la micro podíamos ser, ¿cómo se llama?, atrapados y nos podrían, ¿cómo se llama?, matar, porque así se vivía, digamos. Entonces era muy riesgoso y en ese sentido yo valoro profundamente a todos los que participaron, que fueron muchos, porque arriesgábamos, había mucha valentía, la desesperación también te lleva hacia el estado de valentía, de riesgo. Y bueno, ahí yo tuve la historia que contó, la acción que contó Mario, era muy interesante porque yo estaba, quiero decirlo, porque yo trabajaba en una empresa en el pleno centro de Santiago, una empresa que, no quiero decirlo realmente, pero está muy bien instalada en el centro de Santiago. Yo salgo a la hora de almuerzo, digo, voy a tomarme un cafecito a la calle, y corro hacia la escuela de Nelson Brock, que quedaba también cerca del centro. Me maquillo, me armo como más bien una señora, porque yo era joven, una señora, y con todas las naranjas y cosas llevo en la bolsa, y tenía que ir caminando hacia justamente donde estaba el municipal. Yo debía caerme, y caía muy bien porque la idea era provocar un atochamiento de vehículos y micro, porque creo que ahí está San Antonio con, no me acuerdo la calle, Agustina. pero era provocar al medio tiempo un Agustina, exacto, sí. atochamiento vehicular.
Y lo interesante era que los bailarines, la bailarina, los bailarines en general, se mostraban un globo azul, todo, que los carabineros estaban lejos, se podía hacer. Si era rojo o rosado, no se podía hacer. Bueno, yo voy caminando y encuentro la primera señal. Después miro y observo que ¿cómo se llama? El semáforo realmente con la luz que debiera para yo poder producir ese taco. Y en ese momento el llamado era a paro nacional. Y ahí aparecía Mario, tipo hombre sándwich, llamando al paro nacional. Los pintores, había ahí una tina con agua, ¿cómo se llama? Una fuente de agua, La esa la fuente, llenaron claro. de, Claro. de pintura roja, y todo esto iba ocurriendo simultáneamente. Los bailarines se subían arriba de esa tremenda estatua de Patricio Mequis, que había sido el alcalde municipal, y bueno, y le ponen ¿cómo se llama? El signo de peso y bolsas de basura, creo que era. Pero esta acción era simultánea y se tiraban panfletos llamando el arte y la cultura, llamando al paro nacional que ocurría en 2 días más, una cosa así. Pero ocurrían acciones simultáneas y esa fue una de las más poderosas, diría yo, porque dejó la embarrada al mediodía. Los autos no podían pasar, todo se revolucionó. Bueno, y yo volví rápidamente, acompañada de algunos compañeros que siempre me cuidaban, rápidamente a la escuela de Nelson Brot, me cambiaba la ropa y volvía a la oficina a escribir a máquina, como Más si aquí no rápido. seguía con mi rol de secretaria. Y Sí. esa fue muy poderosa por todo lo que provocó en el pleno centro de Santiago. Pero yo quería comentarles otra. Sí, dime, Carlos. Sí, claro. Si puedes también recordar la que hiciste en el pasaje, ¿te acuerdas que hubo una que Sí, hiciste en el pasaje? bueno, esa es una de las que responde a mi conversación con Gregory Cohen. No me acuerdo bien cómo se gestó, pero el objetivo era entrar al centro comercial muy movido, lleno de gente, previo a Navidad, fíjate, eso me acuerdo, que era previo a Navidad, entonces todo el mundo comprando, comprando, y como si aquí no pasara nada, mientras tanto en Chile estaban pasando las horrorosidades más tremendas, y todos comprando sus regalitos y qué sé yo. Y yo me pongo en una esquina, siempre con los palos blancos vigilándome, y comienzo a llorar. Me conecto con la memoria emotiva de mi vida, digamos, y empiezo a llorar, a llorar, a llorar desconsoladamente, y se empieza a reunir la gente como queriendo acompañarme, ayudarme, me preguntan cosas. Yo solo lloro, 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 y cuando ya veo una cantidad importante de personas que se han acercado, que se han detenido, que han parado de comprar, digamos, se han detenido, yo grito: ¿hasta cuándo aguantamos? Esa era mi frase. Y tenía que desgarradamente decirlo: ¿hasta cuándo aguantamos? Y ahí me desmorono, sigo llorando, la gente me empieza a cuidar, me dan agua, me llevan a un lugar, y yo, en lo personal, tengo un quiebre importante, donde digo: pues si esto no es teatro, o es teatro, ¿me entiendes? Y empiezo en una disyuntiva eh, artística, diría yo. Entonces el teatro invisible se me había tornado absolutamente real, y yo no Claro. era actriz ahí, sino que era un agente movilizador, agitador, pero que me interpretaba absolutamente a mí, no era ningún personaje. Yo estaba llorando Chile. Y fue muy poderoso en todos los sentidos, porque realmente también en ese centro comercial pasaron muchas cosas por el solo hecho de ver una mujer sola llorando y gritando a viva voz: ¿hasta cuándo aguantamos? Y Oye, yo creo que ahí se logró muy bien el asombro. hay una Oye, perdón, sí, cosa, Mario, sí, sí. sí, no, hay una cosa, Patti, yendo más en esa acción, creo que fue la que se hizo en el Paseo Las Palmas.
fue un 24 de diciembre. Se eligió justamente esa acción, y esa acción correspondería a lo que Boal llamaría una acción de estatua o imagen, porque mientras la Patti salía de las palmas, ella está... No, y otra cosa muy importante, aquí no había ninguna cosa de ensayo. A la Patti se le dijo, mira Patti, vamos a hacer esta acción, va a pasar esto, tú haces esto y nosotros hacemos lo otro, y no hay más que hablar. Y esa acción fue un 24 de diciembre, me acuerdo perfectamente, Qué mientras bueno, la Patti sí. lloraba, estaba el hermano de Igor Rosenman, Jerko Rosenman, que le habíamos dicho, ¿cuánto puedes durar tú para hacer el famoso palo de arara? Que era ponerle el palo entre las piernas y colgarlo. Entonces me dice, mira, yo creo que más de 3 minutos no aguanto. Y bueno, lo tomamos, lo colgamos, y con un lienzo que decía, en Chile se tortura, salía la Patti, lloraba, ¿hasta cuándo en Chile se tortura? Un 24 de diciembre. Fue así, y fue tanto que era la gente que salía con su regalo, el ambiente navideño estaba en el aire, pero esta situación fue impactante. Y es más, cuando ya el Jerko Rosenman dice que ya no, lo soltamos y nos vamos al auto que estaba, era un Volkswagen de Igor. Salimos rajados de ahí y nos fuimos a Bilbao con Alfredo no sé cuánto, a hacer lo mismo. Pero ahí, mientras estábamos, nos dicen, cabros, tengan cuidado porque en la esquina hay un cuartel de la CNI. Nos enteramos de eso y salimos corriendo en contra del tráfico para que los tipos no nos siguieran. Y aquí viene lo que dice la Patricia, este doble comportamiento, que por un lado éramos verdaderos guerrilleros del hacer este tipo de agitación, y volvíamos, yo después volví a mi casa y a las 7 esperaba a mi madre a celebrar la Pascua como si nada hubiese pasado. Y es una cosa fundamental, porque el riesgo, si bien es cierto, cada uno cuida su pellejo, pero en ese momento, yo no sé si éramos jóvenes o estábamos convencidos que la vida no podía ser de esta manera. Y como Compañeros, actores y como compañeros. artistas, Sí. ¿sí? No, 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 termina tu idea, termina tu idea. no podíamos estar ajeno a esto. Obviamente que esto estábamos dentro de un contexto político y todos éramos militantes de ciertas organizaciones que nos apoyaban, pero era eso, y esa fue una acción temeraria, temeraria. Hoy en día, no sé, pero ese fue temeraria. Me acuerdo Compañeros, perfectamente. parece que Fai se nos cayó. Yo también estoy media, cada Pero cierto volví, tiempo volví, se me cae el... Ah, no, Ah, estás volvió. acá. volví. Ahí está. Sí, Sí. Ahí me había llegó. caído un rato. Bueno, Volví. retomando, tomando lo que dice Mario, de dónde surgía, o sea, cuál es la génesis de que nosotros nos dispusiéramos a salir a la calle a luchar confrontacionalmente con nuestro arte contra la dictadura, tiene que ver justamente con lo que dijo el Carlos Villarsen antes, con la política de rebelión popular de masas. Claro. En el año 80, justamente, se consolidó la dictadura con la Constitución del 80. Se constitucionalizó la dictadura, por decirlo así. Entonces, en ese momento, ya el Partido Comunista ya dijo, ya no podemos hacer nada más que solo rebelarnos, ¿no? Y ahí entonces se lanzó la política de rebelión popular de masas, que tenía varios componentes.
una política de alianza, empezar a trabajar las alianzas, hacer la alianza más amplia que se pudiera tener, antifascista. Ese era como lo principal, lo más amplio posible. Lo otro era el desarrollo de las organizaciones que estaban proscritas, los centros de alumnos, los centros campesinos, hacerlos, ¿ah? Sin permiso. ¿Ah? Los sindicatos que también estaban proscritos, se empezaron ahí salieron, no sé si se acuerdan, ADMAPU, Ranquil, la misma FECH, la HECH, ANAMURI, todas esas organizaciones que estaban, se empezaron a reunir los campesinos, los profes bueno, porque no todos los colegios profesionales eran antidictadura, muchos de ellos eran proclives a la dictadura, pero los profes en general estaban con una postura más antidictadura. En el marco de todo eso, el tercer punto era el uso de todas las formas de lucha. Y en este uso de todas las formas de lucha eran de las más simples a las más complejas. Y yo me acuerdo perfecto, nosotros, Jotoso, diciendo en una reunión, digamos, escuchando esta política de rebelión popular y decir, ¿cómo nosotros, actores, actrices, llevamos a cabo la política de rebelión popular? Pero con nuestro arte, con lo que nosotros hacemos, no con algo prestado, sino con lo que nosotros somos. Y es ahí como se canaliza, y Augusto Boal, digamos, los compañeros que tuvieron la oportunidad de escuchar esta charla o qué sé yo, tomaron tan bien el teatro que podríamos decir de agitación. ¿Ah? Era un teatro propaganda, como dijo la Patti, invisible porque nosotros estábamos haciendo teatro, pero la gente que estaba en la calle no sabía que nosotros estábamos haciendo teatro. Entonces, ese era lo interesante. ¿Y qué es lo que queríamos con eso? En la micro, la gente, acuérdense que uno andaba en la micro en silencio. La gente no conversaba con el otro por el miedo a que el otro que estaba sentado al lado podía ser uno de la CNI, alguna gente que te estaba siguiendo. Era una desconfianza que había. Entonces nosotros provocábamos que la gente conversara, discutiera, diera su opinión. ¿Ah? Esa era la idea. Agitación, desestabilización. Y ahora yo dije los métodos combinativos. ¿Por qué? Porque esto era todo tan sincronizado. A eso se refería el Carlos, Patti. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hicimos la actividad en la micro, yo me subí en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena es larguísimo, entonces yo me subí en el paradero que está con Marín, por decir. El Carlos se subió un paradero más allá, pero todo esto, no habían celulares, todo esto se sincronizado. Otro más, porque así vamos. Y después, y el otro se subía en el otro paradero, y ya habían 2 compañeros o 3 compañeros que eran de la dirección, digamos, que se preocupaban de anotar y de registrar cuál había sido el resultado de la acción. Y ya habían también compañeros de seguridad que eran los que estaban a cargo de dar a conocer, si es que nos llevaban presos, nos llevaban detenidos, dar a conocer esta situación. Yo me acuerdo que en esa acción que hicimos con Carlos en la micro, como dice él, al otro día era la protesta nacional y hicimos partes de matrimonio, pero tal cual. Entonces la discusión eran esta pareja, yo me subía discutiendo con él. Entonces, Carlos me trataba como de decir, ya, mijita, hablémoslo en la casa. Y yo, te pasaste, el colmo, ¿cómo fuiste a hacer esto? Entonces empezaba una discusión cada vez más fuerte en la micro, y la gente se empezó a chunchar a ver una pareja, discutir a viva voz, y yo lo que le reclamaba, le decía, no repartiste
los partes, los vamos a casar el fin de semana y tienes todavía los partes en la mano. ¿Por qué? Entonces, Carlos me trataba de calmar y yo cada vez más iracunda, digamos, hasta que al final Carlos no aguantaba más y decía, ya, ¿sabéis qué más? ¿Querís tener gente para el matrimonio? ¿Querís que invite a gente? Acá te voy a invitar. Y empezaba a repartirle a la gente los partes de matrimonio y la gente quedaba así como muy así, no sabía qué hacer y nos bajábamos. Entonces la gente que estaba arriba, los compañeros que estaban arriba, después nos contaban la reacción cuando la gente abría el parte y decía, es la protesta para mañana. ¿Y a usted qué le tocó? Le decía, ¿y a usted también le tocó lo mismo? Y así, sí, y hubo una discusión, risa, incluso hubo crítica de actuación. Yo le creí todo, decía. Yo también le creí. Oiga, mejor que en la teleserie y así. O sea, era muy interesante lo que ahí se provocaba porque habíamos logrado el objetivo que la gente pudiera dar su opinión, pudiera decir su sentir. Y yo me acuerdo, Mario, la que ¿Sí? hicimos en el supermercado, Ah, y a eso iba. en que tú comprabas, ustedes han visto a Mario, un universitario, flaquito, esmirriado, que compraba un litro de leche, una cajita de leche, frente a una Sí, señora que era yo. claro que sí. Ese fue en el supermercado que ya no existe. Marmentine Letelier. Exacto. ¿No? Y eso, mira, esa fue una de las acciones más significativas, porque en ese periodo, y ahora me acuerdo, entraba en vigencia una ley antiterrorista, que toda persona sospechosa podía ser catalogado de terrorista y por lo tanto, sin preguntarle a usted, ¡pum!, preso. Y en ese momento, hicimos, fue justamente, habían dos personajes, estaba la Luisa, bah, estabas tú, bueno, la idea era que, y aquí viene otra cosa sumamente importante, que si bien todo era así, a lo que teníamos, pero éramos cuidadosos, porque una de las cosas que plantea Boal es que si usted va a ser, digamos, cuica, tiene que ser y tener las características. No puede actuarme un rubio si usted no lo es. No, nadie lo cree. Entonces dijimos, y hacíamos una cola, yo iba a comprar la leche y la Marcela compraba cigarros y no los pagaba. Y pasaba a llevar la fila. Entonces venía un diálogo. ¿Por qué no respeta la fila? Lo decía yo, lo decía otro compañero que estaba atrás, y lo decíamos todos. Y ella decía una frase que para ese momento era lapidaria. Tú no sabes con quién estás hablando. Y ante eso, y aquí viene lo increíble, dice, tú no sabes con quién estás hablando, saca una máquina fotográfica Polaroid, porque saca la foto, y en ese momento las 50 personas que estábamos en las distintas colas, todo el mundo se va al suelo para que la foto no saliera y esta mujer dijera, estos eran los que estaban en el supermercado haciendo desorden. El pánico de una fotografía, porque no era un arma, era solamente saber que esta mujer ante la frase, tú no sabes con quién estás hablando, significaba que iban de los pacos y este tipo decía, lo buscamos como sea y lo llevamos preso. Y lo interesante de eso, yo me acuerdo que Marcela se iba, todo se iba, y se acercan dos señoras y me dicen, yo creo que no es bueno que usted salga porque lo pueden pillar afuera. Entonces, ¿por qué no nos acompaña? Nosotros vivimos muy cerca y nos acompaña
a la casa. Y me acuerdo de la casa llamamos a Siderti para decir, oye, está todo bien, voy saliendo, y así. Digo, pero la articulación, digamos, el engranaje, yo no sé cómo se dio, porque digo, no había ensayo. Sabíamos claramente lo que teníamos que hacer. Y después hicimos otro, frente a la Moneda, en un, no era Santiago, Unimar, y era la historia de la cesantía que había llegado al país, pero ya era impresionante. Y decíamos, necesitamos un actor flaco, pero flaco. Y llega un compadre de un taller de teatro, no sé si era de la Victoria, de la Bandera, y porque uno miraba y el tipo era, pero daba pena. Entonces, en esa acción, y aquí también es otro hecho, todos los que estábamos, teníamos parte, de una u otra manera teníamos que justificar de quiénes éramos. Por ejemplo, la Patricia Requena, ella como estudiante de medicina sabía algo de medicina. Después había otro compadre que estudiaba leyes. Bueno, con esos 4 personajes teníamos prácticamente respuestas si el guarda decía algo. Y la acción era, llegaba este compadre, entraba, y donde estaban todos los tarros de Nescafé, el tipo se mareaba, se iba contra los tarros y venía y caía todo. El guardia decía, vamos a llamar a la ambulancia. Entonces la Pati decía, perdóneme, yo soy estudiante de enfermería, toma la presión, no, esta persona no es necesario. Y así hacíamos que la gente hablara, porque este compadre dice, ¿por qué te pasó? No, llevo 4 días acá en Santiago buscando pega y apenas compré dos pedacitos de Turín y tengo que volver a la población. Y la gallá le compraba cosas. Toma, llévate el pan, llévate la leche. Y ya con eso cumplíamos el objetivo, movilizar y que la gallada tomara conciencia, se asombrara, se pusiera en el lugar del otro, y eso iba a generar que se iba a multiplicar, porque esto llegaba a la casa, se contaba y comenzaba toda la cosa. Pero a eso voy, Oye, cómo venía la ¿Puedo? sincronización, ¿eh? Me gustaría hacer una pregunta que me surge a partir de lo que, bueno, de lo que cuentan todos, pero con lo que cierra Mario, hay una pregunta que, 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 que- que la tengo, o sea, la tengo guardada así, y es algo muy, y algo que, volviendo hacia atrás, cuando comentaban de que no era teatro callejero, porque habían ciertas condiciones que definen el teatro callejero. Actualmente se habla de performance como actividad. Entonces, hay algo que es estructural del teatro invisible, que la Marcela igual me ha ido contando de alguna manera, y que me gustaría hacer la conexión con lo que dice Mario, de la frase que dice Marcela, ustedes no saben con quién se está metiendo, y conectarlo con la frase de Patti al decir hasta cuándo vamos a aguantar. Son elementos que son propios de una estructura, ¿no? Hay una estructura teatral que también va definiendo el teatro invisible. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Mira, yo creo que es muy importante identificar que se expone un problema que afecta a toda la comunidad. Es un problema que uno, o una situación que uno de alguna manera siente latente en la sociedad. Y eso es lo que plantea Boal. Es como descubrir o precisar esa situación y en el fondo provocar la conversación, el foro, y sobre todo en relaciones de poder, ¿ah? Del oprimido, digamos. ¿Ah? Como en realidad la gente, el opresor y el oprimido, el profesor y el alumno, no sé, la madre y el hijo, ¿te fijas? Todas estas relaciones de poder en el fondo te hacen dar cuenta un poquitito qué está pasando dentro de la sociedad o en ese grupo, en esa comunidad. Y eso es lo que va a despertar
una reacción agitativa en el entorno. Pero, ¿por qué se llama teatro invisible? Porque no se expone como actor, sino que como agente agitador. Entonces la idea es provocar realmente una conversación. Y de hecho, él también tiene el Teatro Foro Boal, y es algo que en el taller 66 se hacía y que yo siempre lo he buscado en mi vida después de, de haber estado allí, que después de una obra de teatro, conversar con el público, conversar cómo le llegó, qué le pasó, qué le significó más, porque realmente Boal está vinculado a Paulo Freire, que tiene que ver con la pedagogía crítica, Paulo Freire. Entonces, te fijas, es como tiene todo que ver, pero lo que yo quiero insistir, que en mi caso era lo que me movilizaba a mí para estar en el teatro invisible, insisto en esto, la desesperación del momento histórico en el cual nos encontrábamos. Entonces, eran muchos elementos que habían en la sociedad que tú podías tomar, pero el tema, no estábamos jugando la vida. Entonces requería de mucha valentía, de mucho coraje. Y igual yo creo que por ahí empezó a gestar, digamos, esa dinámica. Eso es lo que podría decir yo que lo hace muy diferente a una performance, a un teatro, o teatro callejero. No, claro, lo que pasa es que la performance ya es una estructura teatral no clásica, pero ya hay un hecho fundamental que es la construcción para hacer un evento teatral que lleva a la performance, que rompe toda la estructura aristotélica. ¿Entendés? En el caso del teatro invisible, está como dice Patricia, el actor se transforma como un elemento de discusión. Y con respecto a la frase, basta ya, o tú no sabes, es lo que decía Carlos. Aparece la pancarta justa y precisa. En Chile se roba el agua, no hay más. Con esa frase no hay necesidad de hacer pedagogía ni demagogia. Es eso y punto. Y a eso apuntamos. Por eso había que buscar la frase que permitiera que al denunciarla llevara inmediatamente a todos a la memoria y darse cuenta de dónde estábamos. Eso es, era Sí, sí. ahí se producía este fenómeno de cómo nosotros como actores, ¿no es cierto?, lográbamos la atención del público y entrábamos en este juego que al final era para poder romper el terrible frío que había entre la gente. Tú te subías a una micro y la gente no hablaba, la gente no se miraba, la gente caminaba por las calles y la gente, oye, era realmente una historia de terror. Entonces, a través de esta experiencia, esto de las frases fue muy importante porque además nosotros teníamos tiempos muy limitados para poder desarrollar, ¿no es cierto?, este leitmotiv que nos llevaba a decir al final este eslogan. Entonces era muy poquito el tiempo, pero teníamos que ser tan precisos para poder atraer la atención, transmitir el mensaje y provocar este diálogo, porque se provocaba el diálogo. Cuando nosotros estábamos en la micro, la gente empezaba de pronto a tomar partido por uno por otro, entonces, y venía, ¿no es cierto?, venía la acción y cerraba, me acuerdo, la Pati, yo me acuerdo en el centro comercial. En el centro se generó una situación de tanta emotividad que la gente, tú sentías, o sea, la gente observaba a esta pobre mujer que generó todo un quiebre en ese momento. Entonces, lo mismo ustedes en el supermercado. Cada una de esas acciones fueron increíblemente, yo siento que fue un proceso tan increíble porque fueron cosas muy intuitivas. Lo que dice Mario, se daban instrucciones. Ya tú haces esto, tú acá, tú allá haces esto acá, espera la acción de acá, y estábamos todos atentos a que se diera el vamos y empezaba a moverse esta estructura y teníamos Oye, no teníamos más de 3, 4, 5 minutos para poder Sí. generar eso y que nos
vieran los otros encima nuestro. Y en eso yo me acuerdo que éramos tan rigurosos. Yo en ese aspecto ahora lo veo desde tiempo. Nosotros llegábamos a horas, subíamos a ciertos lugares, nos bajábamos, como tú decías, Mario, en las estaciones del metro, subíamos, estábamos atentos, veíamos allá, entrábamos al carro, mirábamos, observábamos, se desarrollaban algunas acciones. Yo me acuerdo haber participado en el metro, ahora, ¿con quién? No me acuerdo, pero fue un grupo y éramos puros hombres, sí, porque había que salir rápido. Hicimos una arenga, entramos al metro, bajamos, nos fuimos entrando, subiendo, éramos como 5. Y llegó un momento en que el metro para antes de llegar a la estación, esta que se bajaba mucha gente ahí antes de llegar a la Moneda. Y nosotros íbamos haciendo esta acción y también levantamos a la gente para que cuestionara hasta cuándo seguían siendo carne de cañón. Y me acuerdo que antes de bajar, terminábamos esa arenga y nosotros para protegernos, y me acuerdo que una vez tiramos bolitas, tuvimos que tirar, hicimos una acción de tirar bolitas en el metro y tiramos por las escaleras y salimos corriendo y corriendo, ¡pah! Y nos perdíamos y obvio, nos teníamos que ubicar, nos teníamos que quedar en tales partes, esperar que el compañero llegara, te diera la señal de que estaba todo bien y partías, ¿no? Y partías. Yo tengo en esas acciones, yo siento que fuimos, no sé, éramos gente que amaba este cambio, necesitábamos este cambio, necesitábamos volver a creer que la cultura era una herramienta, y en ese aspecto es maravilloso como el teatro puso, ¿no es cierto?, al servicio de este proceso, porque en esa época todas las condiciones objetivas del cambio estaban, pero ¿cómo lográbamos las condiciones subjetivas? Porque en los cambios están esos dos procesos, el objetivo y el subjetivo. ¿Cómo lográbamos entrar en ese proceso subjetivo? Y esta herramienta que nos ofrece, ¿no es cierto?, el teatro invisible, nos permite abrir un camino al diálogo, a romper el frío, a sentir de que todos estamos perjudicados por esa acción. Y eso era muy Oye, dialéctico cómo se producía este fenómeno, ¿no? Pablo, no sé Patita. si te acordarás tú, tú lo enunciaste un poco, una acción que yo creo que está más cerca del año 84, una cosa así, donde ya se estaban produciendo hartas barricadas, la gente estaba manifestándose, cada paro nacional era como cada vez más fuerte, más poderoso, más gente incorporándose y cada vez era todo más evidente, la gente iba perdiendo el miedo, el terror. ¿Ah? Me acuerdo de una acción, pero no la recuerdo tan bien, que era por Irarrázaval. Y la idea era como, no sé si Mario también se acuerda, era un grupo, como una comparsa, había alguien Era, vestido de novia, que era como la democracia, una cosa así. era un casamiento que se hacía entre la democracia, porque en ese periodo hubo una alianza entre la dictadura y una pseudo, que estaba conformada por la. Entonces venían caminando desde lo que es, desde arriba, nos juntamos en una iglesia, había una iglesia pequeña, ahí nos vestimos, y en ese momento, para hacer esa acción, y aquí hay una cosa, Carlos, y creo que para todos es la gran lección, que existía el espíritu de la responsabilidad revolucionaria. Es decir, si Absolutamente. el compadre José no vino, yo lo hago. Pero no se dejaba de hacer porque el compadre no llegó. Eso era, yo creo que ese es el mayor gesto de responsabilidad. En esa acción que se preparó la casa, mientras venían unos desde raza de arriba, venía otra manifestación por acá. Y aquí el acto increíble fue cuando los compañeros de pintores, los Es, pintores, que porque estaban es al genial. margen de toda esta actividad que hacían los teatristas, dijimos, sería genial que ustedes trajeran un tarro de esos de aceite de 80 litros con pintura roja. Nosotros no teníamos idea si los compadres estaban 4 cuadras más allá con el tarro.
Nosotros nos preocupamos solamente de hacer la comparsa con el casamiento que se venía. Llegamos a Irarrázaval 10 de julio y se escucha cómo viene el tarro de pintura que cae en el centro y pasa la micro para allá y queda un corazón y una rosa roja y fue tanto lo que eso significó que en la noche, escuchando Radio Moscú, se habla de la gran acción que se hicieron los artistas en las calles. Eso fue impresionante. Eso fue impresionante. Eso Eso fue fue realmente la- impresionante. Ese fue el mejor premio que pudimos haber tenido, que era un reconocimiento mundial de una acción que hacían no más de 50 personas. Oye, y los pintores yo creo que fueron increíbles porque precisaron el lugar ¿Sí? y justo fueron pasando las micros, pasaron micros, autos, todos los neumáticos iban quedando empapados de rojo. ¿Sí? Por tanto, toda esa zona también daba la impresión de que aquí había corrido sangre. Y eso era muy importante como símbolo artístico y que dejó, digamos, todo Vicuña Maquena y parte de Irarrázaval con esta señal, digamos, Era que para mí fue así increíble. era. Y había un árbol en una plaza y en ese árbol colgábamos unos panties, que era para mostrar los cuerpos cercenados, etcétera, etcétera. No, se fue una cuestión impresionante. Los compadres que hacían todo el trayecto, si venían o venían los pacos, hacían de vendedores ambulantes. Me acuerdo que yo vendía candy y me pongo en la esquina y los vendedores que habían, yo le digo, compañero, ¿puedo vender dulce? Mire, este lugar todos vendemos. Y eso permitía que yo me pegara el pique hasta allá, volviera y le avisara que no hay nadie, no hay Paco, y la acción se podía hacer. Hoy en día es un acto de romanticismo puro en el sentido que corríamos el riesgo total, pero por sobre todo estaba la necesidad de expresar la rebeldía, el enojo, la rabia y el fin de los que no tenían completamente en el suelo. No, eso fue increíblemente hermoso. Compañeros, quisiera leer que hay hartos mensajes de la gente que está viendo. Entonces quisiera aprovechar un ratito para leer. Vladimir Araníbar, saludos al Gran Teatro del Riel. Paz Ollarse Carrión comenta, hermoso Carlitos. Enoe Carolina Culón comenta, saludos Mario. Eh, Patricia Luisa Requena, hola, qué lindo verlos. Besitos amigos de tantas y tantas luchas. Hice teatro invisible en las brigadas. Ana María López comenta, saludos compañeros. Alfonso Hinojosa, un gran abrazo, compañeros. Tatancito, mijito, comenta, saludos. Pedro Galvez, saludos por la memoria. Margarita Loubat, un saludo y viva el taller 666. Viviana Gallardo Magallán, saludos todos. Muy importante este proceso de rescate, la memoria teatral. Un abrazo a Mario y Patti. Argon Auta, extraordinario ejercicio de memoria. Y después que vengan a decir que la dictadura la sacamos con un lápiz y un papel. Tutú Ollarse, felicitaciones. Y hay unas preguntas también que dice, bueno, Cindy Acosta dice que buenas y lindas experiencias, tremendos espacios de discusión en tiempos tan crueles y violentos. Jorge Bozo comenta, ¿por qué creen que el teatro invisible y las propuestas de Bola dejaron de ser herramientas de conciencia en los 90 y hasta ahora? Y voy a leer a José Pinto que dice, qué bacán conocer las experiencias de primera mano. Paco Gutiérrez desde México. Saludos a todos mis amigos del Riel desde México. Y
Pamela Ramírez, con todas estas memorias, ¿podrían decir si hubo apagón cultural durante la dictadura? Ahí hay dos preguntas en el fondo. De Jorge Bozo, que pregunta por qué, voy a repetir, ¿por qué creen que el teatro invisible y la propuesta de De Boal, Justo Boal debe ser, claro, sí. De dejaron de Boal, ser una herramienta de conciencia en los 90 y hasta ahora? No sé, yo pienso que lo que planteó Boal, por eso digo, todo se da dentro de los contextos, ¿eh? Boal cuando lo hizo en Brasil y después lo hace en Francia cuando estuvo exiliado, eran los contextos de cada país. Eso es lo que tiene de maravilloso el teatro invisible, que no es algo esquemático. Tampoco puede decirnos que tengamos que repetir los ejercicios que hacía Boal. Yo creo que los ejercicios y las acciones surgen a partir de las necesidades de los grupos y de los países y del grado de opresión. Había un punto, el teatro invisible llegó un momento que dentro del gremio mucha gente empezó a interesarse, muchos. Y hubo un actor que dice un día, me gustaría participar. Y nosotros le dijimos que no. ¿Y por qué? Una cosa muy simple. El compadre salía en las teleseries. Entonces, si hacíamos teatro invisible y el compadre era conocido en la tele, eso ya perdía toda credibilidad. Si acá lo fundamental, por más simple que sea el ejercicio, por ejemplo, lo que planteaba Marcela y Carlos con respecto a los partes, más allá del juego teatral de los partes, era la credibilidad que daban dos personajes en función de una discusión de un matrimonio X. Eso era. Y que a través de eso se le entregaban los panfletos y la difusión del paro era otra cosa, pero por sobre todo era la credibilidad. No confundamos, el teatro invisible pide como exigencia que sea creíble lo que usted hace y probable. Porque si usted me está contando una cuestión que yo no creo ni tampoco, no lo voy a atender. Porque eso, ese era, digamos, era digamos, el enganche, que si no era creíble y probable lo que usted hacía, nadie atendía. Tenía que ser tan preciso porque el tiempo que había en la calle o en la micro era así, 1 segundo, 2 minutos y chao pescado. Entonces, la precisión del discurso y la verdad del hecho. Entonces, si yo aparezco en la tele, obviamente haciendo, no estoy sonado. Ah, me está actuando, se dice. Y ahí perdías todo. Ese era el rigor. Y yo creo que muchos en ese periodo de cesantía actoral buscábamos la posibilidad de tener un bolo en la tele porque era una entrada importante. Y por muchos supuesto. dijimos, no entramos en la tele porque si no dejamos de hacer esto. Ese nivel de responsabilidad de conciencia, yo no sé si se verá siempre, pero que se dio en ese momento y en lo que estamos aquí, te dice que de alguna u otra manera había algo que movilizaba y que no era solamente el querer hacerlo. Yo creo que cuando hay un ideal y ese ideal tiene un fundamento y un peso, el riesgo no se ve. Y eso es un poco lo que estamos acá, de una u otra manera lo vivimos. Marcela. Bueno, todo el componente que dice Mario tiene que ver, pero yo creo que a mi parecer, creo que así como nosotros teníamos un motivo, una contradicción principal para poder hacer esto, para querer hacer esto, en los años 90 nos quitaron la contradicción principal. Nos hicieron ver que la contradicción principal, que era entre dictadura y democracia, ya no corría, ya no estaba
porque ya habíamos logrado, digamos, la democracia. Aún sabiendo nosotros, como actores y actrices conscientes, digamos, de que lo que estábamos viviendo no se parecía a la democracia que nosotros realmente, por la cual luchamos, creo que era muy difícil poder trabajar este tipo de... Porque además fueron dejando de lado a los actores y actrices que tuvieron un papel mucho más puntudo, mucho más confrontacional durante la dictadura. Finalmente los que ganaron fueron los que, bueno, los que estaban más visibles, los que eran más famosos, y nosotros siempre nos fuimos yendo a un lugar más marginal. Ahora, yo quiero decir que yo hice clases de teatro en la Jota en los años 90 y tanto. No, sí. Y en los años 2000 también. Y hicimos más bien, como dice Mario, es difícil volver a pescar una receta y ponerla de nuevo en escena, porque los contextos son diferentes. ¿Qué es lo que queríamos despertar, digamos, en los años 90, 2000? ¿Ah? Que todavía seguían existiendo los desaparecidos, que habían habido torturas. Entonces, yo como clase de teatro, como experiencia teatral, entonces sacaba a los muchachos de la Jota a la calle y amarrábamos a un lote de muchachos y otros atrás les sostenían las amarras y los hacían caminar amarrados, ¿no? Por el Paseo Ahumada. Era una provocación más que nada, a lo mejor se podría decir más performance, ¿no? Pero sí lográbamos un visualizar que todavía en esta época, existían los desaparecidos, existían los torturados, existían. Y eso también era un teatro de propaganda. Finalmente los muchachos terminaban esta acción que por todo el Paseo Ahumada, la gente como que se espantaba, la gente corría no hacia ellos, sino que trataba de alejarse de estas personas. Finalmente terminábamos en la Plaza de Armas y los muchachos hacían una arenga poética, qué sé yo, pido castigo, a lo mejor de Neruda, algo, qué sé yo, y terminaba la acción y nos íbamos. Y así, en varias ocasiones hicimos cosas de ese estilo. Claro, había que buscar las frases, ¿no? ¿Cuál sería la frase de ahora que tendríamos que decir para provocar? A lo mejor a mí no me gusta la política. Yo creo que hoy plantear el teatro invisible, así como estamos hoy, no sé, habría que replantearlo de otra manera, porque hay un elemento sumamente importante que son las redes sociales. Tú en las redes sociales mandáis un monito y eso lo ven que yo en menos de un minuto lo ve cientos de personas. Yo creo que el teatro invisible hoy podría tomarse en cosas más, hemos cambiado, no somos los de antes. Entonces, por lo tanto, el pensamiento de la juventud es otro. Hay problemas más graves de la juventud, por ejemplo, el trabajo. Podré sostener una familia. Mi título tiene validez. Si soy doctor o enfermero, trabajaré en esto. Entonces, hay una cantidad. Y ahí yo creo que había una diferencia, que sabíamos claramente cuál era el enemigo. Hoy el enemigo está en todas partes.
en el agua contaminada, en los precios, en la falta de cultura, en la falta de oportunidades, en la miseria, en el hambre, en el manejo, cómo la televisión te maneja, cómo la mentira, lo que es falso, lo que es... No, hoy es una majamama de cosas. Y ahí creo que nos perdemos. No sé cómo plantearlo hoy. No sé. Ahí, si tú... Compañeros, por la hora tenemos que ir cerrando, pero quería dejar que Pati estaba pidiendo la palabra, Sí, entonces me sí. gustaría cerrar con lo que diga Pati. Bueno, yo creo que el teatro invisible, yo rescataría, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantearon mis compañeros y Mario al respecto, pero yo rescataría el punto, sobre todo, digamos, a ver, espérate, ay, se me está queriendo desconectar. Rescataría por sobre todo la idea de provocar conversación, de poner conversaciones para que la gente realmente participe de su opinión. En ese sentido yo lo bueno, Rescataría. lo tomaría Lo como rescatarías, rescataría, lo rescataría. rescatarías. Sí, lo haría por esa razón, pero también yo creo que es un territorio delicado el teatro invisible, porque podríamos contribuir a mayor desconfianza de la que hay. Entonces estoy de acuerdo con Mario que es muy compleja la realidad ahora, los enemigos son múltiples, entonces es tan importante como mantenerse tranquilos, analizando, reflexionando y proponiendo. Y creo que sí falta la conversación, sí falta el análisis, y eso sí que creo que rescataría del teatro invisible y del teatro agitativo. Oye, perdón, yo quiero, breve. Yo creo que es tan importante lo que plantea la Pati en el sentido de que este tiempo que se nos viene es un tiempo donde nosotros como seres pensantes y tenemos que ponernos al servicio del cambio. Por lo tanto, lo que dice esto de la conversación, oye, se hace súper necesario conversarlo con toda la gente que podamos. Abrir estos momentos de conversar y empezar a aglutinar a la gente. Creo que por ahí va un trabajo que nosotros como actores podríamos desarrollar perfectamente. Entonces, la invitación es a continuar. Yo personalmente en este momento me siento súper contento y súper feliz y logro ver para adelante un camino que vamos a lograr mucho de lo que por tanto tiempo hemos venido luchando. Entonces, poner al servicio nuestra capacidad de poder aglutinar a la gente, lo que dice la parte, dialogar, invitar más gente a dialogar. Es un tiempo que tenemos que aprovechar. Muchas gracias, Carlos. Marce. Sí, a mí me habría gustado terminar con que cada uno de los compañeros dijera en qué están, porque son compañeros que son maestros tan importantes, tan sabios, entonces me gustaría que dijeran así brevemente, bueno, yo estoy en la compañía de Teatro del Riel, escribo, hago cuadro, hago un montón de cosas, pero me gustaría saber en qué está el Mario Gatica, la Pati y el Carlos. Mira, yo creo que también ese otro, lo que pasa es que, no sé, pero parece ser que cuando llegan los años, uno empieza, como aparte de revisar todo lo que hizo, uno empieza a pensar, bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Cuando uno tenía 30 años, tenías todo por delante, no te preocupabas. Hoy ya te empezás a preocupar, entonces decís tú, bueno, lo que tengo que hacer ahora quizás sea mucho más importante que lo que hice hace 30 años atrás, que lo hice pensando en muchas emociones. Y yo creo que ¿En qué cuando tú me estás? decís, yo pinto, es porque es un camino. No, yo lo que hago es la docencia. Tengo acá en Concón un grupo de teatro que nació
comunal y que hasta el momento llevamos como 12 años, Wow. y mis clases en la USACH. Y bueno, y tratamos de leer, de buscar y ver qué, para dónde voy. Eso es lo puntual, pero el resto tengo que resolverlo pronto. Pati, ¿tú en qué estás? Bueno, yo me he reinventado como todos ustedes miles de veces, pero mi pilar es el teatro. Yo hago conversaciones de coaching teatro. He unido la técnica del coaching ontológico, que tiene que ver con el ser, con la Mira, persona y el teatro. Y junto a estas técnicas y esta dinámica, y en pandemia ha sido increíble, ha sido muy aportador. Y bueno, hago artesanía, como ustedes pueden ver, las cosas que tengo sí, atrás son mías. sí, 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 sí. Hago árboles, estoy hace rato haciendo árboles y siempre hago mil cosas, la verdad. Ya. Hago talleres de desarrollo personal a través del teatro y me he dedicado harto a los cantos de tradición oral. Eso me ha ayudado mucho al alma, cantar. Mira, Canta, canta que tu mal espantas. En eso Carlito, estoy. ¿tú Bueno, en qué estás? yo estoy viviendo en Maitencillo, estoy en la playa, estoy súper tranquilo. Tengo un proyecto con un amigo y estamos haciendo un jardín. Yo estoy de jardinero ahora, aprovechando mi dedo verde. Estoy sembrando alimentos, estamos generando un jardín que va a ser una cosa que después van a conocer todos porque hay una propuesta ahí de trabajo también espiritual en esto que vamos a hacer. Y estoy dedicado a pintar, estoy dedicado a escribir, estoy disfrutando. Yo soy un privilegiado. Eh, tengo a mi nieta cerca, yo estoy feliz y agradecido de la existencia. Y por eso que es tan importante que sigamos haciendo, ¿cierto? Este servicio. Para mí, estos son servicios que se hacen a la comunidad. Si empiezas a hacer un buen trabajo, la gente se empieza a unificar. Y en eso estamos. Yo estoy muy haciendo artesanía como la Pati, hago telar, estoy en un proceso bien creativo, bien eh, creativo. Sí. sí. Bien, compañeros y compañeras, no saben cuánto les agradezco este conversatorio. Eh, alguna vez registraremos todas estas experiencias que, bueno, que hoy día pudimos contar, que pudimos decir, y bueno, el cariño está siempre, yo creo, como decíamos con Carlos la otra vez, yo creo que esto nos marcó para toda nuestra vida, ya sea para nuestra vida teatral, como también para nosotros como personas. O sea, esto es algo, una tinta indeleble que tenemos adentro y que estamos marcados para siempre Sí. con estas experiencias que tuvimos. Los quiero mucho y Muchas muchas gracias. gracias. Gracias Gracias. a todos y gracias por la invitación. Para mí ha sido un tremendo encuentro con la Patricia, que hace como 40 años que la última vez que nos Oye, vimos fue, no sé, pero no son 25, son como 40 años. Entonces,